Somos Dana Alejandra Vélez Guevara y Sandra Ligia Bernal Ospina, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy les vamos a hablar de las declaraciones y responsabilidades tributarias de la empresa La Cremusita. Bueno, como podemos ver, tenemos el RUT, que es un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos obligados por la administración, que es la DIAN. En este caso, pues tenemos el RUT de la empresa La Cremosita, y como responsabilidades tributarias tenemos la 07, que es retención en la fuente, la 33, que es impuesto nacional al consumo, la 48, que es impuesto sobre las ventas IVA, y la 52, que es la responsabilidad de facturador electrónico. Como la primera responsabilidad de retención en la fuente, vamos a explicar las sanciones, la normativa, los riesgos y las estrategias que la empresa podría tener. Entonces, como sanciones tenemos la sanción por extemporaneidad, se presenta si presenta la declaración tarde. Entonces, se aplica una sanción del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes, o el 0,5 en caso de que no haya un impuesto a cargo. También tenemos la sanción por no declarar, que es una sanción del 20% si es por la declaración sobre el impuesto sobre la renta, o en este caso que es de la retención en la fuente sería del 10%. Tenemos los intereses moratorios, que se calculan sobre el impuesto no pagado con base en la tasa de interés que determina la Superintendencia de Colombia. También tener, pueden que no se puede descontar la retención sobre los clientes. Tenemos como normativa el estatuto tributario, tenemos el artículo 580, que es las declaraciones que se consideran como no presentadas, el 574, que es la obligatoriedad de presentar la declaración de retención en la fuente, y el 606, que es el contenido y presentación de la declaración de retención en la fuente. También tenemos el decreto 1625/2016, que es el reglamentario en materia tributaria. También tenemos los riesgos financieros, que son las sanciones económicas que podría presentar la empresa, que sería por extemporaneidad, por no declarar, los intereses moratorios, las multas, los costos adicionales. Tenemos el riesgo legal y fiscal, que puede derivar en liquidaciones de aforo, donde la DIAN determina de manera estimada lo que la empresa debía declarar, sanciones penales, embargos o medidas cautelares. Y el riesgo operativo, que es la imposibilidad de contratar con el Estado, que es cuando las obligaciones tributarias incumplidas no pueden obtener el certificado de cumplimiento, retención inválida para terceros o interrupciones en procesos contables o financieros. También tenemos como estrategias el control de llevar un calendario tributario, o sea, registrar las fechas claves de las declaraciones, ya sea si son bimestrales o mensuales, consultar la resolución que fija la DIAN de los plazos, usar un software que genera automáticamente las bases de retención. eh, y ya pues seguiríamos con el impuesto nacional al consumo, que las sanciones aplicables, que también serían sanciones por inseparabilidad, sanciones por no declarar, intereses moratorios y la reducción de sanciones, que en este caso podría reducir, según el artículo 640, hasta el 50% si se corrige voluntariamente. La normativa que en este caso rige el Impuesto Nacional de Consumo es la Ley 1607 del 2012, que crea el Impuesto Nacional al Consumo. Los artículos 512 raya 1 al 512.20 del Estatuto, que regulan el hecho generador, el sujeto pasivo y las tarifas y concesión del impuesto al consumo. El 574, el Estatuto, que obliga a presentar la declaración. El 601, que establece la periodicidad. Como riesgos tenemos los financieros, que son las sanciones económicas, los intereses moratorios. Como fiscales tenemos la liquidación de aforo, embargos, posible investigación penal.
Y operativo, suspensión del RUT, invalidez de soportes tributarios. Eh, ya como estrategias, pues casi se maneja lo mismo, que es el control del calendario, la automatización del software, el control documental, que es mantener una facturación legal, revisar que los ingresos afectados estén correctamente clasificados y emitir correctamente los comprobantes. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del impuesto sobre las ventas, el IVA y la facturación electrónica. Estos dos temas son muy importantes en el campo de la tributación porque nos ayudan a que las empresas siempre lleven sus obligaciones legales como debe ser. Aquí también vamos a ver lo que son el tema de sanciones, riesgos y algunas estrategias prácticas que ayudan a mitigar errores o sanciones. Impuestos sobre las ventas, IVA, normativas. El IVA en Colombia está regulado por el Estatuto Tributario. En la ley 1819 del 2016 también ha introducido cambios. em, Este impuesto es administrado por la DIAN y es de tipo indirecto, lo que significa que lo paga el consumidor final, pero lo recauda el vendedor. Y existen diferentes tarifas, como es el 19%, el 5% y el 0%. Aquí vemos también las sanciones. El incumplimiento de las obligaciones del IVA genera sanciones como las multas por no declarar, sanción por inexactitud e incluso el cierre del establecimiento. Esto resalta la importancia de una gestión tributaria adecuada y responsable. Vamos a ver riesgos por categoría. Aquí encontramos los más comunes como son los riesgos operativos por errores en el cálculo del impuesto, los riesgos legales por desconocimiento normativo, riesgos financieros al no tener claridad sobre el valor real a pagar y riesgos reputacionales. Se percibe que la empresa evade o incumple estos, este impuesto. Algunas estrategias son, por ejemplo, capacitar constantemente al personal contable, implementar revisiones mensuales, usar software contable especializado, realizar auditorías internas preventivas. El facturador electrónico o factura electrónica. Esta es obligatoria en Colombia, está regulada por el decreto 2242 del 2015, la ley 1819 de 2016 y la resolución 00042 del 2020. La DIAN exige que todas las facturas sean digitales y deben ir validadas previamente para tener un valor legal. Aquí encontramos sanciones como por no cumplir esta facturación electrónica, como por ejemplo multas económicas, el cierre también del establecimiento, pérdida de la validez de costos y deducciones si no se tiene soporte electrónico válido. Algunos riesgos por categoría encontramos tecnológicos operativos como errores en el sistema por fallas de la transmisión o errores humanos al ingresar datos. También hay riesgos de cumplimiento y de seguridad digital. También encontramos el operativo, el reputacional. Son como los principales. Estrategias para prevenir estos riesgos, las empresas deben contratar proveedores autorizados, capacitar a sus equipos de trabajo, hacer pruebas antes de emitir facturas reales, establecer respaldos y protocolos de seguridad. En conclusión, tanto el IVA como la facturación electrónica son temas que requieren una gestión cuidadosa y una actualización constante. El desconocimiento o el descuido puede representar no solo sanciones económicas, sino también riesgos importantes para la estabilidad y reputación de la empresa. Por eso, como futuros contadores públicos, es clave que desarrollemos criterios técnicos y éticos para manejar correctamente estas responsabilidades.